el sol y la montaña, en la pista y el corral, nace un canto de nobleza del caballo nacional. Una historia rica y vasta, de pasión descomunal, de un amor que no se gasta, de un legado sin igual. Con gusto de yegua venimos a cantar el podcast de caballos que nos hacen soñar. Nobleza en la mirada, tradición en el andar. Costa Rica entera nos va a escuchar. De la doma a la crianza, del jinete al criador, hay un mundo de cultura hecho de respeto y amor. La medicina y la ciencia son los temas de ocasión, con actores que merecen toda nuestra admiración. Con gusto de yegua venimos a cantar el podcast de caballos que nos hacen soñar. Nobleza en la mirada, tradición en el andar. Costa Rica entera nos va a escuchar. Son fuerza y libertad, compañeros sin final. Con sus pasos representan un orgullo nacional. Con gusto de yegua venimos a cantar un legado de caballos que no morirá jamás. De la historia a la cultura, su espíritu brillará. En la tierra costarricense su andar perdurará. Bienvenidos a Con Gusto de Yegua, el podcast donde celebramos la pasión y el conocimiento por el mundo equino y la hípica nacional costarricense. Exploraremos la grandeza del caballo iberoamericano, la elegancia del caballo costarricense de paso, la tradición del pura raza español. Prepárate para un recorrido apasionante por la historia del caballo en Costa Rica.
Bueno amigos, bienvenidos a nuestro primer programa Con Gusto de Yegua Podcast. Este es un podcast de caballos y la idea es mostrarles la historia de la hípica nacional desde la formación de las diferentes razas, así como las diferentes actividades conexas que van todo el tiempo en el mundo del caballo conectadas. Y bueno, vamos a tener una serie de invitados de diferentes orígenes, criadores, domadores, doctores veterinarios, en fin, un montón de gente que nos ha ayudado a que la hípica en Costa Rica sea una actividad llena de satisfacción, de interés, inclusive por gente en el extranjero. Así que espero que sea un programa al gusto de todos ustedes y lo primero que quiero es agradecer a todos nuestros patrocinadores. Y bueno, sin querer perder tiempo, quiero hablarles sobre el invitado de hoy, que es una persona que desde que empezamos con este proyecto queríamos iniciar con él, porque ha sido durante muchos años la voz de la hípica en Costa Rica, ha sido el encargado de llevar a cabo pues, todos los eventos habidos y por haber, como ferias, topes, subastas, actividades de trotadores, en fin, inclusive ha participado en la formación de muchas razas. Es una persona que tiene mucha historia, conoce a todo el ambiente nacional. Y bueno, le estoy hablando de nada más y nada menos que el señor don Oscar Rey, a quien le doy la bienvenida a Con Gusto de Yegua Podcast. Y Oscar, ¿cómo estás? No, Puni, de verdad, yo más bien agradecerle. Para mí es un honor. Entienda que para mí es un honor abrir un espacio que sé que lleva carácter muy sentimental, muy real, muy de a caballo, como nos gusta a nosotros. Y ser el que abre este podcast, pues puedo decirle que, señores, es un honor. Yo quiero pues decirles a todos los amigos, hey, aquí estamos, uno huele a caballo, porque eso es lo que a uno le ha gustado a través de la vida. Y aquí estamos, en lo que se pueda uno servir, siempre enfocados en el bien de nuestro caballo, llámese como se llame la raza, pues eso es lo que nosotros, los que nos identificamos con los caballos, queremos. Oscar, muchas gracias y para mí el honor es mutuo, porque tenerte a vos en nuestro primer programa es tener una persona, como lo dije antes, de muchísima sabiduría. Oscar, me encantaría que empezáramos hablando de tu origen. ¿De dónde venís? ¿Dónde naciste? ¿Quién es tu familia? Eso es muy interesante porque toda la gente, yo nací prácticamente en los caballos, ¿verdad? Pero de mi familia solo mi padre, que por allá, qué sé yo, por los años 40, fue herrero de las mulas del Standard Fruit Company. Ese es el único rasgo que puedo tener. Después de ahí, esa es la parte de mi padre. Bueno, el origen mío español pues es muy real, por el apellido Rey, ¿verdad? Y hasta donde yo sé, inclusive creía que el apellido Rey era, digamos, del sur, de Sevilla, de Huelva o Extremadura, en la parte del sur de España. Y no, es todo lo contrario. Soy de La Coruña, soy de todo. Pues mi hija investigando por ahí eso, que les gusta investigar los apellidos, pues ahí sacaron de dónde viene el apellido Rey. Entonces ahí me dijeron hasta el bisabuelo y el tatarabuelo y toda la historia. Pero son solamente de La Coruña, de donde cero caballos. Totalmente todo lo contrario. Y pues claro, ya en nuestro país, pues desde muy chiquito, siempre inclinándome por los caballos, naciendo don Manuel Bonilla Guzmán, a quien le debo todo cuanto... Usted es josefino, ¿verdad? Totalmente, yo soy del puro centro de San José, ¿verdad? Y ahí me crié, lógicamente de ahí vivíamos en el Pato Cojo, lo que se llama el Pato Cojo. Inclusive le voy a decir algo para la gente que los está escuchando, don Manuel Carazo, Alfaro, y este servidor éramos casi vecinos. Don Manuel Carazo hablamos porque don Manuel, aunque él hace su vida, digamos, en Turrialba y tal, pues sale pues, del país, pero él es de ahí, del puro centro, claro. A 200 metros. Para los que no saben, don Manuel Carazo es una persona también importantísima en la historia de la formación del caballo costarricense de paso, uno de los fundadores de la raza y además juez y todo un personaje, ¿verdad? Siempre he dicho, y ahí está don Manuel, y yo sé que esto va a llegar y que la gente lo sepa. Si don Manuel no hubiera existido, no existiera el caballo costarricense de paso.
Eso yo lo digo y lo sostendré. Y después, Puni, después de decirle a la gente, yo sé la gente que me está... El mejor caballo del mundo, ¿verdad? El mejor caballo del mundo, sin duda. Ese es un caballo que nos trasciende fronteras, que nos abre mercados. Bueno, increíble, ese es el caballo nuestro. Ese caballo que personas como don Manuel visualizaron, lo mandaron. Yo por ahí tengo los estatutos de cuando se formó la Asociación del Caballo Costarricense de Paso. El acta Los de primeros. constitución. Sí, exactamente, y se llamaba Cacopa. Eso, y uno los tiene y es algo bonito de decir. Cuando Que uno era, significaba caballo costarricense de paso. Sí, después solamente. después le ponen el AS. En la asociación. Asociación, así funciona. ¿En qué año fue que se hizo? 72. 72. Bueno, imagínense, ha pasado agua bajo Hace el puente. ratillo, sí. Y hay una cuestión que yo quiero decirles. Mucha gente me habla a mí y yo nací donde don Manuel Bonilla, hablábamos de caballos, Ajá. y ahí nace prácticamente la Asociación del Costarricense de Paso, porque hay don Manuel Carazo, don Guillermo Flores, espero que no se me escape nadie. ¿Ubicado en qué barrio, en qué parte En de Barrio San La José? Cruz, en el Barrio pueblo La centro de Cruz. Barrio La Cruz. Don Manuel Carazo, don Carlos Herrero, el doctor Chandy Oldemar, don Jaime Colombari, No, un señor apellido Legner. no, ya ese más nuevo. después. Eso estoy hablando de la formación. El doctor Randall Ferris, no sé quién se me puede escapar, pues ya dije don Guillermo Flores, que era la persona que empezó registrando los caballos, y el de la tienda Santana, bueno, ahorita se me escapa. Esa es la asociación, esa es la junta Don directiva. Roger Bravo no son. No, Roger Bravo muchos viene años mucho después. tiempo después. Sí. Interesante, ¿verdad? Ah, bueno, ahí nace la asociación. Y entonces ellos se reunían donde don Manuel Bonilla. Hay una foto muy linda, yo la tenía por ahí, donde están don Beto Ruiz, don Carlos Herrero. No está don Manuel Carazo porque ellos toman la foto. Ok. Uno estaba por otro Sí, lado. yo la por he ahí. visto, inclusive la han compartido en redes sociales, me Ok, parece. está don Paco, está don Luis Lara, está don Gonzalo Macís, don Alberto, don Bernardo Chalito Gut- Macís, sí, señor. don Gonzalo, sí. Esa gente que había que conocer un Gonzalo Macís, la sabiduría, el conocimiento para montar caballos, para hacer caballos. Hoy día esos chalanes se nos han perdido, pero eso es otra historia, eso es parte de lo que es la Osquitar, y fundación. cuando vos empezaste a ir ahí donde Manuel Bonilla, ¿qué ibas a hacer? ¿Cómo te introdujiste ahí en tu relación con el caballo? ¿Qué edad tenías más o menos? 7 años. 7 años. Sí. ¿Y qué fueron tus primeras labores ahí? ¿Limpiando cuadros o Totalmente. simplemente ibas a verlos? Don Manuel Carazo, don Manuel Bonilla tenía un picadero, que era el primer picadero techado que hubo, al menos en la meseta central, y tenían unas rejillas así. Entonces yo iba al frente, y entonces iba a la escuela, venía y llegaba y veía los caballos por la rendija. Entonces siempre veía los caballos por la rendija, me encantaban los caballos, hasta que logré pasar al otro lado de la rendija, porque ya don Manuel, entonces me sentaba ahí, y la parte de sentarse uno era ir. Y yo le dije a don Manuel Bonilla, le digo, don Manuel, yo le puedo ayudar a usted a limpiar cuadras o a limpiar los callejones. Y, bueno, un chiquillo, ¿verdad? Y entonces don Manuel era diferente hoy día eso es imposible de pensarlo. Y esos eran caballos costarricenses de paso. que La se mayoría, criaban ahí. había iberos, ahí estaba Caporal, estaba Mirasol, para citarle. Sí, porque en realidad el Ibero Ha existido toda la vida. no fue que nació en el 94 con la asociación. No, eso es, imagínense que desde que yo tengo uso de razón conozco el caballo iberoamericano, lo mismo el pinto costarricense. Había un caballo que se llamaba Zipango, que inclusive uno no puede llegar y saber qué es primero, o el pinto o el ibero, pero han existido toda una vida, porque esos son los raíces, son el auge de nuestras raíces de nuestros caballos. Pero estaba Caporal, que era un caballo español, era muy ibero, muy ibero, era don Ricardo Rojas Fernández. Estaba Mirasol, que también era de don Ricardo. Estaba un caballo que era de don Ramiro Sánchez, que se llamaba, ese gallo me pateó a mí, me hizo levantado. Es un peruano. Siempre, no hay caballista que no se haya caído de un caballo, por lo menos sufrió un majonazo, ¿verdad? Sí, claro, y digamos, hay accidentes, ¿verdad?, que uno ha tenido. Pero yo nací donde don Manuel Bonilla, limpiando las cuadras, y para que don Manuel llegara y me dijera, ahí trabajaba José María Bonilla. José me Bonillita. lleva, sí, Bonillita. José me lleva a mí como 3 o 4 años, y entonces ellos eran los que montaban, era don Manuel, su tío, y José María. Entonces yo llegaba y le ayudaba a don Manuel a limpiar las cuadras y bañar algún caballo, para que don Manuel me dijera, Rey, venga, montes a mí solo, Rey.
venga, móntese, hágamele peso. Entonces usted aprendió a montar a la par de Bonillita. Sí, don José María. Y después José María se fue, después José se fue para Cartago, por las cosas de la vida, se fue para Cartago. José siempre viajaba los sábados, él se terminaba y se iba para Cartago, y ya después él se fue, y entonces yo me quedé trabajando con don Manuel. A don Oscar Rey, la hípica nacional, la mayoría de personas lo conoce por el tema de que siempre ha estado detrás de un micrófono, ¿verdad? Dirigiendo muchas actividades. Y pocas personas saben que Oscar es un domador. Oscar sabe de escuela, por eso es que él habla con tanta propiedad, no solamente porque ha conocido a mucha gente en su trayectoria a lo largo de tantos años, sino que él también sabe en experiencia propia, ha montado caballos, ha hecho caballos y ha llevado caballos a competir. Creo que inclusive en la primera feria de caballo iberoamericano, ¿verdad? Usted anduvo por ahí. Bueno, la primera, segunda y tercera, modestamente, las hizo este servidor y estuvimos por ahí, éramos parte de la junta directiva. Llevé la fundadora, que creí que iba a ser la gran campeona, una yegua alazana, dije Noticiero Cuarto. ¿Montada por usted? Sí, así, todos montados. Llevé a Favorito, que fue en tercer lugar, un caballo muy bonito, sacado de don Tomás Batalla. Después una yegua que había sacado el señor Villalta, hija de Noticiero Quinto, con una yegua hija de Imperioso, retinta, la yegua La Imperiosa. De hecho, se le puso La Imperiosa. Esa yegua también quedó en tercero. Por ahí andaba. Imperioso, el caballo que venía del Tranero Viejo. Del Tranero, sí. El Tranero del doctor Randa Ferris. Sí, señor. Exactamente. Inclusive es Imperioso. Recordemos que fue el papá el abuelo de Garavito, del famoso Niguas, ¿verdad? De Niguas. Y por ahí de candidato también, y ¿verdad? Candidato, por ahí está muy metido. La Diabla. Hay ahí un tema muy grande. Sí, no se sabe si es Imperioso o el hermano. Sí, claro. Sí. Bueno, sí está claro porque el registro, bueno, yo quiero aprovechar, Puni, en este momento, en este programa tan importante, acaba de fallecer el doctor. Sí. Uy, que eso no lo puedo dejar pasar. A Uriel hijo y a toda su familia, un abrazo tremendo. Para mí, don Uriel, el padre, fue como un padre para mí, de verdad. Me enseñó un montón, ¿verdad? Hablar de don Uriel, bueno, pero primero que todo me uno a las palabras tuyas, las condolencias a toda la familia, un gran honor haber conocido a don Uriel Badilla, el doctor Badilla, uno de los creadores más importantes de la historia del caballo costarricense de paso, su máximo y ejemplar y estandarte candidato, hijo de aquella super yegua, la Nevada Tercera. La Venada Tercera. Una yegua que dio montones de caballos buenísimos todos. Campeones. Todos campeones. Sí, tuvo la dicha, yo lo he hablado un montón de veces. Legendario, Coriceño. Sí, pero Coriceño nunca fue gran campeón. No, pero hijos de ella. Sí, así claro, y el requinto y toda la historia, pero la legendaria, la milenaria, candidato. La Lunera. No, Lunera no era hija de ella. No, perdón, Sí, estaba pensando en los campeones del doctor Badilla. La Venada Tercera dio 3 o 4 grandes campeones nacionales. Y creo que uno que se había vendido para afuera.
Un caballo muy bueno. Uriel siempre me lo recordaba. Bueno, y un saludo a la familia en estos momentos de dolor y ojalá que Dios les dé fortaleza para pasar este momento. El doctor, como le dije, ha sido una persona muy importante en la formación de la raza y un gran honor haberlo conocido y haber compartido con él. Igualmente. Pues ahí volviendo al tema, y estas son palabras del doctor Uriel Bahilla, ¿verdad? Porque el doctor Randall Ferris, ellos tenían mucha amistad, y entonces el doctor le llevó al Rasputín. Ajá. Después que hay una historia que no vamos a pasar ahí porque pasamos toda la tarde contándola, pero las palabras del doctor, tuvo que llevarse el caballo porque hubo un problemilla por ahí con el Rasputín, y Oscar Rodríguez, que ahí está mi amigo Osquitar, el doctor Uriel Bahilla le dijo que le probara la yegua con Rasputín porque él quería ponerle imperioso. Ese fue el cuento, ¿verdad? Y era padre e hijo. No, hermanos, los dos hijos de Tranero. Hermanos, hijos de Tranero. Pero al doctor no le gustaba Rasputín. Era más chiquito, creo. Era más chiquitito, pero no le gustaba. O sea, el doctor dice, a mí es que no me... Bueno, entonces le dijo a Oscar que le probara la yegua. Y no fue cuento que le probó la yegua, sino que dejó que el caballo se cruzara con la yegua. Eso pasaba muchísimo antes. Se cargó. Y lo peor de lo peor, que cuando se escapa un caballo, ¿verdad? Casi siempre se cargan las yeguas. Eso es normal. Se cargó la yegua. Y de ahí le nació candidato. Y de eso, usted lo tocó ahorita, y toda la cría se fundamenta, digamos, Aras Uriel, de candidato, fue el emblema más grande que haya tenido el doctor. Para mí, no sé, yo sé que hay mucha gente, hay muchas cositas quizás divididas y lo que sea, pero uno de los hombres que nos dio enormemente una de las crías más lindas que ha tenido nuestro país. Sí, claro. Además, eran caballos de muy buena envergadura, caballos de un volumen... Y creo que fue una de las personas que más influyó en esa mejoría en el caballo costarricense de paso. El caballo de barril, con volumen, con presencia. Algo que es muy importante y muy valorado, sobre todo a nivel internacional, Osquita. Claro, ¿no? Y muy iberos. Osquita, te voy a hablar de otro caballo que tiene una historia muy similar a esa de candidato y en la que yo creo que usted también, por lo menos, creo que anduvo por ahí cerquita. En algún momento, no sé si lo vio nacer o por lo menos lo conoció de potrillo. Janitzio. Sí, pero Janitzio no es viejo. No, Janitzio Junior. No, Janitzio Junior sí. Porque Janitzio Junior, no sé si será cierto, que supuestamente lo llevaban para que le pusieran la yegua, no sé si al Costa Rica, y al final le pusieron el hermano, el Guapomoso. Sí. Pero es más o menos la historia similar a la de candidato. La misma historia, y ahí de don Gonzalo Macís, ahí llega don Herbert Durán, allá en Santa María de Ota, lleva la yegua, pero ellos venían a caballo de Santa María, llega la yegua ahí, y entonces la yegua está en celo, entonces él quiere ponerle, entonces don Gonzalo Macís, que ahí es donde nos quedamos, ¿verdad? El caballo fue registrado como hijo guapumoso, pero si usted ve una foto del Costa Rica, se parece más, Janitzio se parece más al Costa Rica que al mismo guapumoso. La cuestión es que dicen que don Fernando Guardia, creo que era, o Mariano Guardia, llega y le pone, esta yegua es que la trajeron para echarle, entonces don Gonzalo le puso a Guapumoso y el otro le puso al Costa Rica. Y por ahí quedó. Esa es la historia que se tiene de ese caballo. Pero sí hay que hablar algo de ese caballo. Don Jaime Cosiol, bueno, don Lele Monje, porque las cuadras de don Manuel Bonilla eran de don Lele Monje. Del caballo llega a la caballeriza Bonilla. Ahí está, se hace la negociación más grande que se haya hecho en caballos en Costa Rica, porque ahí es donde se le vende el caballo a don Fernando Murillo, o a don Ulises Murillo, perdón. A Ulises, sí. A don Ulises, y se le vende en 5.500 colones. En 5.500 colones. Y los 500 colones era ¿cómo se llama? La propina. La bonificación, la comisión del negocio. Y pero eso fue aquel. Y ese caballo lo llevaron ahí, yo lo hablo, porque te tocó algo, Puni, el que yo tuve el honor de montarlo, ¿verdad? Bueno, imagínense, para los que no lo saben, creo que en Costa Rica todo el mundo lo sabe, pero los que nos estén viendo fuera de las fronteras, Janitzio Junior es considerado uno de los sementales más importantes de la raza costarricense de paso, si no es el que más, ¿verdad? A mí, en mi personal opinión, es el número uno, ¿verdad? Para mí es y lleva el nombre de un abuelo, tatarabuelo, bisabuelo, que fue el fundador de la raza propiamente, el caballo Janitzio I, fue el fundador de la raza, y bueno, que tuvo al cisne, que fue el primer costarricense de paso,
Después el Cisne tuvo al Guapomoso y el Guapomoso o el Costa Rica, que los dos eran hijos ¿Eran hermanos? Eran hermanos, sí, los dos hijos de Cisne. Y de ahí viene el Janicio Junior. Janicio Junior fue padre de incontables campeones nacionales y también padre de quizás el otro cemental que le disputa el primer lugar, ¿verdad? El Padrino. Por lo menos en la época moderna, se dice de los años, ¿qué? 90, 80, finales de los 80s y 90s y 2000s. Padrino tuvo muchísima influencia como la tuvo su padre anteriormente. Pero bueno, lo de Janicio es increíble. Yo creo que un día le escuché decir al doctor don Adrián Estrada, y mi saludo también para ellos allá en Liberia, en La Pampa. Conrado. Sí, a don Conrado, a Andrés y a don Adrián, que no había una línea en Costa Rica, un costarricense de paso, que no tuviera en su genética a Janicio Junior. Creo que es cierto, no existe un caballo que no lo tenga. Y es bueno. Y buenísimo, bueno. Todo bueno. Ok, yo lo que quiero es sumar las palabras de Puni y decirle a la gente, a mí me ha gustado mucho pues intentar conocer y aprender un poquitito. Pregunté por ahí, por algunos lados, en toda esa zona de Tilarán, hablemos de Los Ángeles para arriba, era una tierra virgen en materia de caballos, hablo. Y habían llegado caballos peruanos que habían cubierto muchas yeguas. Y entonces esas yeguas quedaron prácticamente vacías. Y llegó un caballo con un gen enorme, que fue Janixio, y cubrió todas esas yeguas. Y por nosotros podríamos pasar aquí hablando, usted llegó a Padrino, está gitano también, pero uno puede llegar y decir, está el mejor caballo que yo haya visto moviéndose en Costa Rica, que fue Coris, ¿verdad? Yo no he visto un caballo moviéndose como ese, y ese caballo nunca cargó. Te voy a nombrar otro que yo siempre he escuchado que era algo exagerado, el Cañero. Ese es Coris, ese es Cañero. Ah, es el mismo Coris. Bueno, sí, entonces no es mentira. No, ese caballo... Que por cierto no preñó. Nunca preñó. Hijo de Janicio Junior. Hijo de Janicio Junior, esa es la época de la palmita, ¿verdad? Esa yegua de los Lucones. Llega que fue 5 veces campeona nacional, 6 veces. Las veces que ella quiso, y después el caballo malquerido, ¿verdad? Ese sí fue 6. Ese fue 6, pero yo tengo por ahí una anécdota porque cuando Puni no había nacido, pero cuando se hacía la centroamericana en nuestro país, ese año no se hacía la nacional. Entonces hay y yo por ahí tengo que son 6 o 7 campeonatos, pero nadie me ha podido decir si está validado ese campeonato centroamericano como la nacional, porque no se hacía. Cuando este año le tocaba, recuerde que la centroamericana siempre ha sido... Lo que llaman expica. La expica, sí. Que es que cada año va a diferentes países centroamericanos. Entonces, cuando nos tocaba a Costa Rica, siempre se hacía en marzo, pero no se hacía la nacional. Y ese caballo... Sí, porque la fecha de la nacional siempre ha sido en marzo. Exactamente, y era en Bonanza. Y ahí está Malquerido, el caballo que fue campeón las veces que quiso. Pero volvemos a Padrino. Ese caballo llega Janixio primero y después Padrino y revolucionan en la cría en Costa Rica. Para mí, y ellos lo saben, y con todo el cariño enorme, súper caballazo. Súper caballazo. Padrino. Padrino como padrote, ¿verdad? Y Janixio... Sí. Padrino en sí, lo voy a decir, no era tan caballazo como lo que daba. Era un semental espectacular. Y el mismo Janixio. O sea, es que los genes de esos caballos, es a lo que yo me refiero, esos caballos vinieron a sembrar esa semilla, ¿verdad? Y darnos esa monstruosidad de caballos que nos han dado. Ok, punto. Por encima de ellos mismos, ¿verdad? El mismo Janixio, el Janixio viejo yo no lo conocí, nada más en las fotos y las cosas que Rodolfo Coto y la gente por ahí le podía enseñar. Janixio, el hijo del Lirio con la cota, de ahí, hoy día no tiene nada que hacer en una feria, para decirle así. Ah, sí, no. Uno ve las fotos de antaño de los caballos originales y la raza ha mejorado muchísimo. Enorme. Sobre todo la redondez, el tamaño, la estructura, la belleza del caballo costarricense de paso. Pero definitivamente, Oscar, esa picardía, esa calidad de silla, ese movimiento, ese pasitrote, eso es lo que formó la raza y eso es lo que desde ese entonces hasta la fecha ha hecho grande al costarricense de paso y lo ha hecho esa raza única y tan apreciada a nivel mundial. Un día voy a contarle una anécdota así rápidamente, porque yo tengo miles de anécdotas. Me dice don Omar Molina, a quien le mando un abrazo también. Mira, Oscar, quiero hacerte una pregunta. Dice, es que vos decís que el mejor caballo del mundo, el costarricense paso.
Eso fue en la oficina de don Omar. Y me lo vuelvo a ver, ya yo me iba a ir, le digo, no, me vuelvo a sentar y le digo, don Omar, usted tiene españoles, y usted tiene iberos, y usted tiene costarricense de paso. Le digo, usted me ha hablado a mí de que sus hijos, cuando viene un tope, escogen la yegua, tiene una yegua, ahorita no me acuerdo el nombre, bastonero, no sé cómo se llamaba. Bueno, no sé, sí, creo que estuvieron la bastonera, también tuvieron la castellana. La castellana, y entonces Era le digo... espectacular. Le digo, cuando viene un tope, le digo, usted me ha dicho a mí que esos muchachos le quieren quitar la yegua a usted, y porque usted si tiene españoles y si tiene iberos, ¿por qué va con esa yegua? La yegua tiene silla, tiene temperamento, tiene rigio, tiene belleza, tiene todo lo que un caballo quiere. Y se queda así y me dice, Oscar Rey, tiene usted razón. Le digo, bueno, pues entonces hablemos de si es el mejor caballo del mundo. Le digo, yo me siento orgullosísimo, Puni, y hoy aquí en su casa, de haber sido, digamos, de las personas, de los primeros que empezamos con el caballo iberoamericano. Creo que en el mundo hoy tenemos, bueno, Costa Rica, yo lo he dicho en todos los aforos que estamos, Costa Rica, un país de 50.000 kilómetros, 50.100 kilómetros cuadrados, que es lo que es nuestro territorio. Ningún país del mundo tiene 3 caballos de silla como lo tiene Costa Rica. Y ahí está el Ibero. Totalmente. Oscar, y yo creo que voy a decir un dato que no sé si lo sabrán, pero si no, para que lo conozcan. Creo que estamos al frente de la única persona que ha formado parte del nacimiento de las 3 razas. El señor don Oscar Rey. Sí, eso es. Formador del costarricense de paso, fundador del caballo iberoamericano, que ahora quiero que me cuente la historia de cómo fue esa. ¿Cómo nace? Cómo Por nace. accidente. Y también formador del proceso o el nacimiento del caballo pinto costarricense. Ok. Cuéntenos esa historia del caballo iberoamericano. El caballo iberoamericano, y aquí yo quiero citar a alguien, es que yo tengo que citarle, inclusive ella cuando me ve me dice, vamos, que yo cuánto le agradezco yo a usted, que usted siempre menciona a mi tata. Bueno, es don Gustavo Fallas, a quien es como mi hermano, y le mando un Gustavo, sí, un saludo para ellos. Sí. Y también un saludo a nuestro amigo Omar Molina, que antes lo citaste. Sí, Omar. Y toda su familia, por supuesto. Le digo a Dayana, en Costa Rica no es Oscar Rey, no es Arturo Ulloa, no es don Alberto, nada. Es Gustavo Fallas, la persona que habló del caballo iberoamericano. ¿Pero por qué? Porque llegábamos a las exposiciones, él montaba y yo montaba, bueno, uno se sube a caballo. Y quedábamos, si habían 15 caballos, quedábamos, él de 15 y yo de 16. Siempre quedábamos, porque los caballos que llevaba, yo montaba uno que se llamaba Paladín, eran caballos muy salidos de tipo. Claro. Y entonces él decía, nos echaban para atrás. Claro. Eran caballos buenos, pero eran iberos. Se estaban saliendo de raza. Se salían del tipo y nos echaban. Entonces Gustavo empieza a decirme, no hombre, Oscar Rey, necesitamos hacer una asociación. Y ahí entonces convoca a don Alberto González, bueno, voy a citar aquí porque sería muy feo, a don Jorge Arturo Acuña, el negro Acuña o el diablo Acuña, que es el que hace los estatutos del caballo iberoamericano, y así se le da cuerpo a la Asociación del Caballo Iberoamericano. Pero dígame la lista de la primera junta directiva que formaron ahí. Bueno, ahí está Roberto Barzuna, que Roberto Barzuna fue, él sabe, el cariño, el aprecio, además de la capacidad y el conocimiento que tiene Roberto. Pocas personas saben de la calidad y conocimiento. Además hay que agregar que es un caballero. No, es un señor, Roberto Barzuna. Saludos para Roberto también. Roberto, aquí vamos a pasar todo el programa saludando. Arturo Ulloa Vargas. Todas grandes personas. Está, bueno, don Alberto González, doña Carmen Carmona de González, el negro Acuña, que lo cité, que él fue el que hace el ingeniero, él siendo, como él es ingeniero y trabaja en el MAC, pues él es el que nos hace, coge el caballo, el patrón racial del costarricense de paso, y son pequeñitos detalles los que se le hacen al iberoamericano, y se nace el iberoamericano. ¿Y quién se me escapa? ¿Cómo hicieron para formar ese patrón? Es decir, se sentaron todos y comenzaron a decir, me parece que la cabeza debe ser asá, la altura promedio debe andar asá. Explícanos un poco. Es que es muy Fueron sencillo. esas personas que están nombrando los que más o menos se pusieron de acuerdo para ese patrón racial. Que se me queda por fuera. Don Víctor Herrera. No, Víctor Herrera. Yo sí iba a decir a Víctor ahorita, jamás. Y Víctor, no solamente Víctor, sino que los que empezamos a registrar los caballos en Costa Rica, el ibero fue don Arturo Ulloa, Víctor Herrera y este servidor. Okay. Y como el que más chance tenía, digamos así, era Oscar Rey, pues entonces, digamos, recayó mucho en Oscar Rey. Pero ahí está don Hugo Cibaja Castro.
¿verdad? Otro gran criador. Y Hugo, el mejor criador, el mejor expositor. A Hugo, él con sus yeguas, con su visión de qué es nuestro caballo. Aquí Aras Costeles del Sol, que no es lo que vinimos a hablar, pero es que, señores, nosotros no podemos perder, hablamos del Ibero, no podemos perder la esencia de nuestro caballo. Y aquí yo cito a don Omar González, porque García, el doctor Omar González dice, es que el caballo tiene que moverse, y si un caballo no se mueve, ok, pero ¿y dónde viene eso? De la línea cartujana que tiene nuestro caballo y de la línea peruana que tiene el costarricense de paso. Totalmente. De ahí es donde vienen esos movimientos y eso es lo que tenemos y por eso se venden. Aquí no viene nadie a ver un caballo, si el caballo no se mueve, perdónenme, no se mueve, no se vende. Por eso, amigos, a veces es hasta una terquedad y es tonto cuando la gente se pone a discutir sobre una raza o la otra, porque cada una tiene sus virtudes, pero en esencia tienen una conectividad total. O sea, a través del Ibero logramos conjugar los dos mundos. Primero, hay que reconocer que el gusto del costarricense, a través de los años y la importación del caballo español, pero con ese gusto, además de que eran caballos que en aquel entonces de por sí ya se movían mejor, a nosotros siempre eso es lo que nos encantó y la silla. Claro. Entonces, sin ese gusto y la importación de esa calidad de españoles, y si no hubiéramos tenido la calidad espectacular del costarricense de paso, no tendríamos el iberoamericano que tenemos, que por algo somos líderes en cría a nivel internacional y la raza nace en Costa Rica. No hay otro caballo, no existe otro caballo como el caballo iberoamericano, yo lo digo. Lo que pasa es que Puni, usted lo acaba de explicar perfecto, no fueron mis palabras, fue don Eduardo Benavides el que lo acaba. Señores, no confundamos la gordura con hinchazón, son dos caballos totalmente diferentes, pero con una fusión muy real de los dos. Claro. Y todavía nos falta otro, que ahora se lo voy a tocar. Pero ese caballo tenía un ingrediente que yo llego y lo digo, yo que estoy aquí en este podcast, decirle a la gente, todo lo que viene de Noticiero Cuarto, pónganle la firma. Todo lo que viene de Ganador Segundo, pónganle la firma. Todo lo que viene de Ambicioso, pónganle la firma. Todo lo que viene ya moderno, viene de Vencedor. Profesor, que fue el número 1. Profesor es el número 1. Bueno, Profesor viene por Ganador, sí. Perdón, por Ganador viene Bambolero. Bambolero, y entonces Ambicioso por Grano de Oro. Sí, exactamente, y entonces hay gente que yo llego y les digo eso y entonces me dicen, don Oscar, pero es que San Juan, sí, pero San Juan venía de Profesor. Y le agrego otro, Ambicioso Quetzal. Sí, por eso le hablé de Ambicioso y le hablé de, inclusive metí ahí Moderno a Vencedor, que también está Quetzal ahí, pero eso que ellos no los tenemos. No. Y no solamente no se tienen, sino que ya no se crían. Y eso bueno, sí se crían, pero en muy poca medida. Aquí tratamos de hacer un esfuerzo por mantener la genética, pero definitivamente es un caballo que se ha venido perdiendo. Desgraciadamente, a partir de los 80s, el español modificó totalmente su estructura, su funcionalidad y yo lo todo. digo, o sea, yo llego para mí fue, bueno, para nuestro gusto, fue una lamentable decisión, ¿verdad? Pero hay que entender que ellos lo hicieron con fines económicos para poder participar del mercado internacional europeo, porque ellos necesitaban caballos más funcionales en términos de doma clásica y deportivos. Y entonces el caballo de movimiento como de la alta escuela que nos gusta a nosotros, pues no iba de la mano y no se estaba vendiendo tanto. Pero la raza original, la verdadera, el verdadero caballo español, el llamado caballo de Reyes, era el caballo mediano, caballo con una belleza espectacular y con unos movimientos dignos de admirar y que solo los reyes, por la elegancia, y por eso se le decía el caballo rey, era un caballo, además de que empezó por la visión de un rey. Yo le voy a citar un caballo a usted que tal vez usted no conoció, se llamó Piropo. Aquí se montaba. En el 4 de enero del 96 llevamos a Noticiero Cuarto a Zapote. Lo montó Michel Batalla, obviamente. Llegó José María Bonilla, a quien a mi hermano le mando un abrazo, un saludo. Y me acuerdo que Bonilla me dice, Rey, ¿cuál es ese caballo? Le hablo de Piropo. Piropo era renco, a la par de Noticiero Cuarto, moviéndose. Bueno, no sé si vos sabés, pero... Yo sé que por allá anda. Piropo es nieto de Noticiero. Por eso, por allá anda la procesión. Exacto. Ese caballo... Y nieto de Profesor. Ese caballo
Noticiero Cuarto, era impresionante verlo moviéndose, ¿verdad? Las patas, el brazo, y era un caballo. Yo no sé, yo nunca lo medí, pero ese caballo no medía 63 pulgadas, entre comillas. No, yo creo que medía menos de 61. 61, por eso, pero para que la gente que le pone, para mí ese caballo andaba entre 60 y 61 pulgadas, pero era extraordinariamente, y lo que pintó. Claro. Otro de los caballos. Bueno, que y también estaba el Noticiero Quinto, el hermano, que también pintó mucho, pero creo que el cuarto era el más gustado, el de Don Tomás. Y sí, y le iba a decir. Y hablando de, wow, ese es otro creador al que hay que hacer referencia en algún momento. Don Tomás Batalla. No, es Don Tomás. Inclusive, Don Tomás Batalla, la palabra célebre que ahorita estamos hablando aquí del caballo iberoamericano, esa fue en la casa de don Álvaro Zamora, ahí por el Marriott, ahí en San Joaquín de Flores, en San Antonio Belén. La palabra célebre o la frase célebre de Don Tomás Batalla. Caballo del futuro. Este es el caballo del futuro, tengan cuidado. Y él siendo de los mejores expositores y de los mejores creadores del caballo pura raza española. Eso lo dijo Don Tomás Batalla. ¿En qué año más o menos fue eso? Eso fue como en el 98, 97, por ahí. Para explicarle un poquito a la gente que nos sigue, sobre todo las personas que no están dentro del país, fuera de Costa Rica, pues Don Tomás Batalla fue un creador de los más importantes no diría de Costa Rica, diría de Latinoamérica. Claro. A nivel del caballo español, en los años 80, Don Tomás creo que fue el mayor exportador de Costa Rica, por lejos, el que vendía más caballos españoles. Y Don Tomás fue dueño de importantísimos caballos y además tuvo esta visión con respecto al caballo iberoamericano y esa famosa frase célebre que pasó a ser un ícono en la raza iberoamericana, y creo que en la actualidad todavía hay algunas personas que lo usan, pero ya de algunos años para acá la frase ha tenido una modificación. Pasó del caballo del futuro al caballo del presente. El presente, obviamente. Porque indudablemente el iberoamericano es el caballo del presente, sin dejar de lado lo que hemos hablado de la majestuosidad y de la espectacularidad y sobre todo de la, ¿qué le puedo decir? De lo sui generis y única que es la raza costarricense de paso. Que hay otras razas de silla importantes a nivel latinoamericano, como el caballo peruano de paso, como el caballo colombiano, inclusive en Brasil también. Pero el costarricense de paso es el caballo que tiene las mayores elevaciones, tanto en anteriores y posteriores, con la mejor calidad de silla. Ese conjunto a la vez no la tiene ningún otro caballo. Yo le cuento, Puni, usted me hace a mí aquí sacar el diccionario de Oscar Reiva. Yo llego a Colombia, pero llego por un accidente que tuve, con caballos obviamente, a ser operado. Y el doctor Hernando Camacho, allá, toda la familia allá en Bogotá, el abrazo enorme, él tiene un criadero de caballos paso fino colombianos. Y entonces llegué y fuimos a su criadero. Yo parecía Scarface, ¿verdad? Con el ojo tapado y todo, pero tenía que ir a ver caballos.
Y llego ahí. Que igual es una raza. No, preciosísima. Y mis respetos No, para y los hay que ver colombianos. la silla de esos caballos, la energía. Pero eso es a lo que voy. Hasta Pone. que se le hace la piel china y tú no quieres andar montado ahí. Es a lo que voy. Entonces llega el doctor, ahí fuimos y vi a ver su criadero muy bonito. Hay un lugar que se llama Chía, ahí cerca de Bogotá. Y resulta que el doctor Hernaldo Camacho me dice que me sacan unas yeguas paridas y desde el momento en que nacen esos caballos son así, taca, 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 taca. Claro. Desde el día en que nacen. Y entonces aprovecho yo y le digo, porque le enseño unos potros, ¿verdad? Con aquel brazo y con aquellas patas. Y me dice el doctor, También desde que nacen. no, pero me dice el doctor, me dice, don Oscar, pero esos son cadenas. Le digo, no, señor. Le digo, el caballo nuestro, doctor, desde el momento... Y vea qué interesante, y eso ya murió, desafortunadamente, porque así es la vida. Le digo, nosotros tenemos un criadero en Costa Rica, le digo, que aquí se hizo en esta clínica, en la clínica Barraquer, le digo, que es el doctor Víctor Julio Ramírez Beirut. Víctor, solo Víctor le dice, va, ya murieron los dos. Le digo, yo sí, le digo, y yo le voy a traer, digo, porque tengo que venir, le voy a traer fotos y videos. En ese momento eran cassette. Yo le llevé, como los 5 o 6 meses después que tuve que ir a operarme, les llevé un cassette donde iba Oso Negro, donde iba Kabul, estaba Kabul nuevito, iba Trianero, iba Decano. Le llevé un poco y me decía, don Oscar, y nos sentamos a tomarnos un café. A ver, me dice don Oscar, digo, y esos caballos, doctor, desde que nacen, son así, Claro. así se mueven. Digo, y esa mecánica y ese estilo. Acabas de decir dos cosas muy importantes. Eso es importante para la gente de afuera porque muchas veces se tiende a pensar que por el tipo de movimiento que tienen nuestros caballos, se trata de una cuestión de maltrato, Sí, claro. o que los sometemos a ejercicios forzados para tener esas elevaciones. Y lo mismo pasa con las otras razas que hemos mencionado a nivel de caballo de silla en Latinoamérica. Y no, eso es algo que se trae en la sangre, es una funcionalidad que viene acompañada de la selección a través de los años, y son caballos que simplemente lo que se les educa es de la boca, que aprendan a ir hacia adelante, pero esos movimientos, ese garbo y esas elevaciones son cosas que se pueden ir mejorando lógicamente con los ejercicios de flexibilidad, pero son cosas naturales, nada de eso es impuesto, No. absolutamente. Y digamos, y si volvemos al caballo paso fino colombiano, hace exactamente un año me tocó ir a hacer un juzgamiento muy bonito y le dije yo a don Germán, que es el presidente de la asociación, que espero que ahí nos pueda ver. Le digo, a mí me preocupa porque ellos quieren hacer un caballo que se llama el caballo plantado. Entonces por eso me llevaron a mí para hacer la competencia. Yo fui el juez de eso. les mandé los reglamentos y toda la historia. Le digo, el caballo de ustedes está acostumbrado a pasar. Ese caballo nunca se para. Cuando lo paremos en una tabla, y dicho y hecho. Y así fue. Donde El repicador de verdad. Espectaculares, ¿verdad? Y de verdad, bueno, terminamos, fue muy lindo, muy bonito. Pero el caballo paso fino colombiano tiene el paso fino, que ese es el gusto que ellos tienen dentro de un mismo caballo, tienen ese caballo paso fino, tienen un trochador, tienen un trotador galopero, que son 3 modalidades en un mismo caballo, 3 o 4 modalidades. Trotón galopero, el trochador, trocha y galope. troche y galope y el paso fino, ¿verdad? Y entonces en un A mí me mismo caballo- encanta la trocha en lo particular. porque Yo soy amante de los diagonales. Porque el trocha es un costarricense paso. Entonces, Claro. Es el diagonal. Con menos elevaciones, pero mayor velocidad. Exacto. Y después ahí viene el caballo peruano. Y entonces el peruano tiene también 2 formaciones, que es la trocha, que a ellos no es como mucho de su agrado, pero La tiene ambladura. y la ambladura, que esa es su mecánica, que es única en el mundo. Entonces yo llego y le digo a la gente, a esas personas que no, señores, esos 2 razas de caballos, el paso fino colombiano y el caballo peruano, son únicos en el mundo, no existe otro caballo. No, jamás. ¿Entiendes? Entonces hay que estar claro, ¿verdad? A mí me encantan, ¿verdad? Sí. Es importante decir que nuestro caballo costarricense de paso viene justamente del caballo peruano, pero del trochador. El trochador. Del caballo que ellos dejaron de criar por selección y más bien comenzaron a vender. Antes hablábamos fuera de micrófonos que la raza costarricense de paso puede tener alrededor de unos 200 años de formación. Cuando se daba la importación de caballos peruanos, se cambiaban por madera, ¿verdad? Se hacían En los trueques. años de 1800. Finales del siglo XVIII se hacían trueques. Pero vea qué interesante, pues, y yo ahí le atravieso el caballo. Ese caballo, ya la era nuestra, ¿verdad? Porque esos son hace más de 150 años, pero
ya en la era nuestra hubo un señor visionario. Ya teníamos un caballo español que ya tenía un nombre en nuestro país, pero hubo un señor que se llamó don Juan Rafael Cabezas. Y don Juan Rafael Cabezas se fue, ahí está el monstruo, Donald Acevedo, que yo sé que aquí ha estado montones de veces. Saludo para monstruo. Claro que sí, que nos pueden decir si lo que estoy hablándoles es cierto o no es cierto. Don Juan Rafael Cabezas se fueron a Perú y trajeron caballos, pero que claro, comerciantes siempre han habido toda la vida, porque comerciantes han habido toda la vida. Era el negocio de él, pero él sabía que ese caballo trocha no era el caballo que querían criar en Perú. Claro. El que ellos quieren es la ambladura. Que Buen es su negocio, mecánica. buscó el caballo que quería y al mejor precio. Y el mejor precio. Tanto es así que Apolo, que hay a Eduardo Madrigal, que le mando un saludo, Apolo tiene una anécdota muy bonita. Quedaron los naranjos. Los naranjos, sí, porque don Manuel Bonilla le dice a don Juan Rafael Cabezas que le consiga un potro. Ya don Manuel murió hace montones de años y todo, y yo lo recuerdo como que si fuera hoy. Y entonces le digo a Juan Rafael Cabezas, pero en aquel entonces recuerdo perfectamente que don Manuel Bonilla le dice, mira Juan, conseguime un potro, pero que no cueste más de $200. Parece un montón de plata, ¿verdad? Sí, imagínate. Bueno, está bien, entonces don Juan Rafael Cabezas se va y toda la historia. Y Estamos hablando de qué años, Oscar. 69, 70. 69, exactamente. Y entonces... Sí, creo que fue cuando Mocho sí. fue a dar al agua, ¿no? Sí, ahí se fue para allá. Se fue. Bueno, en fin, esa es otra historia Sí, que hay que después... y entonces se van y traen el caballo. Bueno, entonces don Juan Rafael Cabezas lo llama a don Manuel Bonilla. José María y este servidor casi siempre acompañábamos a don Manuel. Y entonces le dice don Juan Rafael, eso en Alajuela, ahí por donde está una cuestión de jabones ahí. No, pero, bueno, sí, yendo para Tacaporí. Donde Punto Rojo. En Punto Rojo, ahí. Y entonces le dice, don Manuel, bueno, le hablan por teléfono, ¿no? ¿Qué le trajo el potro? Nos fuimos a ver el potro. Entonces don Manuel siempre nos llevaba, nos fuimos a ver el potro. Y llegó don Manuel y ya vieron el potro, que era Apolo. Apolo primero. Apolo primero, sí. Y entonces llegó y le dijo... Padre de Apolo II y de toda la historia. Campanero. Sí, claro, de Campanero, y Apolo de Arión, ¿verdad? De Arión. En fin, toda la historia de Apolo. Y entonces ese caballo lo hice yo. Ese caballo lo monté yo, fui el primero que lo monté. Ese era un caballo retinto quemado, No, negro, careto, pato. negro. Ese era el segundo. El primero era negro, sí, señor. Sí, cierto. Y ese caballo le dice, bueno, para citarles a los amigos, le dice a don Juan Rafael Cabezas, Manuel, pero vale $400. El doble. Entonces don Manuel Carazo, ahí estábamos, ¿no? Metidos ahí, uno nada más poniendo atención. Y entonces don Manuel, mira Juan, pero es que ¿cómo se le ocurre que yo esa plata no la tengo y que allá? No puede hacer negocio. No, entonces viene el cuento, de que es que el caballo me salió muy caro y que el flete y que toda la historia, que ya después sabemos otra historia. Y entonces resulta que don Manuel Bonilla tenía mucha amistad con don Ramón Madrigal, el hermano de Eduardo, y con don Jorge, que eran, para mí, probablemente el criadero más grande que haya tenido nuestro país. Yo creo que el que más títulos, ¿no? Sí, se la anda ahí peleando con Santa Paula, probablemente. Sí, que probablemente le pasa por encima a mucha gente, va, pero en fin, eso es otro tema. Sí. Y llega, y entonces don Manuel Bonilla nos vamos y coge y llegamos a la calle y dice, llama a don Jorge y a Ramón y le dice, Ramón, vieras que hay un caballo así, es un potro que me acaba de traer don Rafael. Dice, pero yo no sé, yo no puedo. Para no cansar la historia, se viene don Manuel otra vez con don Jorge Madrigal, padre, y con don Ramón, y se vienen y van y le compran como en $330, $340 el caballo, y se lo llevan para la Hacienda Los Naranjos, allá lo tienen. Inclusive en el 72 fue cuando ya se empezó a montar el caballo, ¿sabes qué prueba? Por eso le digo que fue exactamente en el 69, ya lo traen otra vez de ahí, y lo empezamos a montar donde Bonilla. Yo tenía que poner unas pacas para poder subirme porque el caballo medía casi 63, 64 pulgadas. No puede ser, era grandísimo. Era más ibero que cualquier otra cosa. Okay. Y era peruano puro. Peruano puro. Y el tipo de andar del caballo era ambladura. Amblado, totalmente. Amblado. Muchos le decían, porque Eduardo sabe que lo que le estoy diciendo es con todo el cariño, muchos le decían a foca porque hacía las manos así, ¿verdad? Ah, sí. Sacaba las manos, pero enorme. Boleador, caballo. Boleador, exactamente. Boleador es cuando el caballo
tiende a tirar en sus manos el casco hacia afuera, que lo adorna muy bonito. El caballo peruano es típico. Y algunos costarricenses de paso traen eso por esa descendencia. Ahí lo tenemos. Aunque la crianza en Costa Rica tiende a gustar un poco más el martillo. Sí, el brazo Pero martillo, es que ahí yo es más recto. Ahí yo le aplico que hay un antes y un después de profesor. Ajá. Cuando profesor entra, es cuando empiezan a Cambia el estilo. Cambia el estilo del caballo. Interesante, ¿verdad? Ahora que hablas de profesor y hablas de Apolo, en resumen, de ahí viene el caballo Cartago, ¿no? Sí, el Cartago. Que no se nos resientan, estamos aquí en el Pacífico, pero que no se nos resientan nuestros Cartagos, porque yo estoy hablando. La cuna del caballo en Costa Rica es Cartago. Claro. Le guste al que le guste. Después vino una diseminación. Y después viene una segunda etapa que es la cuna en Tilarán. Va en Tilarán y el mismo Pacífico. Justamente con el caballo Janice Jr. que hablamos antes. Exactamente, sí. Pero la cuna, porque muchos Cartagos, uno llega, no, si nosotros tenemos que quitarnos el sombrero, claro, no lo quitamos. Ve qué bonito, una vez inclusive el estilo de montura, todo. El estilo de la mudada. ¿Recordás que antes se usaba la chaqueta Cartaga en las exposiciones, que era una elegancia? Lástima, ojalá que se volviera ese tipo de cosas, que todos los montadores usaran un chalequito, una chaqueta Cartaga. Le daría un feeling, que creo que es algo muy bonito. Don Manuel Carazo, es la segunda vez que lo menciono hoy. Don Manuel Carazo llega y quiere implementar, pero es que tengo que citarles dos personas, pero que don Manuel Carazo quiere implementar una presentación en las exposiciones. Pero no le voy a decir los nombres de los montadores porque la verdad que no quiero entrar en eso. Entonces don Manuel me dice, Osquitar, dice, es que yo quiero que el campeón proceso de doma, que el campeón adulto, junto cuando va con el proceso de doma para el gran campeonato, sacamos el campeón adulto y el gran campeonato que vayan con chaqueta Cartaga. Y me vuelvo yo, le digo yo, don Manuel, qué bonito. Y me dice, hicimos una revista, inclusive con MacGyver, que le mandamos un saludo a MacGyver. Con MacGyver hicimos un artículo ahí, todo, y yo, lindísimo, pero lindísimo. Bueno, pues no le voy a decir. Unos montadores llegaron y dijeron que qué pereza, que mucho calor, que cómo nos íbamos a poner. Y llegué y les dije, señores, la chaqueta, yo no tengo ninguna, tengo que mandar a hacerme una. Yo tengo un par ahí que hice hace muchos años para un tope que, recuerdo que lo organizó Manuel Carazo en San José. No recuerdo cómo, pero eran puros caballos costarricenses de paso y todos íbamos con chaqueta Cartaga. Imagínense. Pero yo la tengo ahí guardada como una reliquia. Es una reliquia y hay que guardarlo y es bonita, además de eso es bonita. Muy elegante. Muy elegante. Pues eso lo recuerdo que fue una cuestión que quiso don Manuel Carazo que se hiciera. Yo llegué y lo vi con ojos lindísimos. Yo dije, inclusive hicimos un artículo, yo se lo puse y les dije, así lo hice, ahí hay que llamar a MacGyver para que nos consiga el artículo y yo lo pongo. Señores, un charro mexicano es un charro mexicano en cualquier parte. Un gaucho argentino es un gaucho argentino en cualquier parte de la tierra. Un traje corto español es un traje corto español en cualquier parte. O de vaquería. Exacto. Señores, no confundan la gordura con hinchas. Es que siempre les ha gustado a la gente confundir las gordas. Sí. Interesante. Y en Costa Rica tendemos un poquito a desviarnos ahí. Nos salimos. Adoptamos muchas cosas de afuera muchas veces, pero gracias a Dios tenemos los caballos, que esos sí son nuestros, ¿verdad? Es único. Nos falta uno, ¿verdad? Sí, ya quiero que me hables del caballo pinto costarricense y después de eso, Oscar, no hemos hablado de lo más importante, de tu historia como narrador y contador de historias, como la voz de la hípica nacional. Pero hábleme un poquito del caballo pinto costarricense. ¿A partir de qué momento, con quiénes se dio, qué año y cómo fue ese proceso? Sí, está el costarricense de paso, está el iberoamericano. El fin no altera el producto y viene el costarricense. Digamos, hablamos del orden de cómo se forman las asociaciones. El pinto costarricense, un caballo que esa asociación la forma el doctor Dani Cabezas, junto con José María Bonilla. El doctor Dani Cabezas es presidente, vicepresidente José María Bonilla. Ahí estaba Jorge Vallejo, que fue la persona que llevó documentada totalmente. Está el papá de Yaco. El papá de Yaco. Estaba... Saludo para ambos. Sí, claro. Y de ahí nuestro amigo Damasio, ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo, el juez. Y está Rómulo Bonilla, está doña Sandra, está Edgar Lobo Mata, está Mecates, Marvin Hernández, perdón,
¿quién más se me queda? Esa es la asociación. Bueno, ¿y cómo fue que escogió, bueno, cuáles fueron sus primeros ejemplares y qué es lo que andaban buscando? Sí, querían un caballo de silla, querían un caballo que fuera pintado, que es una de las características diferentes. Tal vez Pinto, que hay que aclarar que pinto y overo son dos cosas. Son dos cosas diferentes. Es que overo es la definición de determinada capa, ¿verdad? Pero quizás un pero que hay por ahí es de que el caballo pinto costarricense le dan el registro número 1 a Kimosabi. Y como somos así los ticos muy dados a eso, empiezan a cruzar un caballo como es Kimosabi. Kimosabi tuvo una gran virtud, que fue un caballo que dominaba siempre su capa. Yo por eso he hablado, yo a Puni yo lo he citado en muchas partes. Puni no sabe, está aquí al frente mío. Y yo le digo, señores, nosotros no conocemos de capas, y no conocemos, hoy día es muy importante. Y hay gente como don Eduardo Benavides que se han dedicado, que han sacado el tiempito para poder estudiar. Ya hoy día los laboratorios nos facilitan un montón eso, a los que no conocemos. Sí. Entonces sabemos qué capa podemos usar aquí, qué capa podemos usar aquí, o qué no podemos usar para no entrar. Bueno, pues ahí nace el caballo pinto, así nace la asociación. Poquito tiempo después, llego y yo me arrimo ahí a la asociación, al doctor, y tuve con el doctor Dani Cabezas, que para mí mis respetos con el doctor, y nos metimos en el marco de los pintos, de los trotadores, metí el pinto costarricense, entonces porque necesitaba un poquito más de espacio, entonces lo logré meter ahí al pinto costarricense, y volvemos a lo mismo, nosotros los ticos, Puni, usted es un hombre que le gustan las cosas muy finas, el costarricense es ese tipo de persona. Lo hicimos con el costarricense de paso, después vino con el caballo iberoamericano, y para más todavía viene el pinto costarricense. ¿Qué es un pinto costarricense? Un costarricense de paso pintado. Sí, pero importante lo que estás diciendo ahorita, ¿verdad? Ya no solamente la influencia del costarricense de paso, sino que ya hay cruces también con iberoamericano, y no sé si con español. Ahí lo hay, ahí está, pero por eso les digo, señores, Puni nos puede explicar lo que son los colores. Lo más complicado del costarricense de paso, señores, lo digo, es su mecánica. Sacar esa mecánica. Y yo creo que es la característica principal, ¿no? O sea, es lo que lo identifica. Ok, pues a esa característica número 1, a nosotros se les ocurre meterle capa. Claro. Y usted sabe exactamente lo que... Claro, complicamos un poquito más la cosa. Más complicado, y la gente que está aquí... Pero con el paso de los años, con el esfuerzo se logra, y ya vemos resultados bastante interesantes. Vemos animales de mucho movimiento, muy buena calidad de silla. No sé si con la intervención ahorita del caballo iberoamericano están teniendo mucha variable en cuanto a las dimensiones del caballo, en cuanto al patrón racial. ¿Cuál es el promedio de altura de un pinto costarricense? ¿No tiene? Es igual, sí, nosotros lo tenemos en 59 pulgadas. El pinto costarricense, yo le hice una pregunta al doctor Dani Cabezas y le dije, doctor, ¿y qué es un pinto costarricense? Y el doctor se volvió y me dijo, ya, don Oscar, un costarricense paso pintado. Exacto. Así que nada más así. Y la idea es que tenga la mecánica del costarricense. Del costarricense paso, caballo que se mueve pero que sea pinto. Y entonces, en paso y trote. En paso trote. Pero hay que estar claros en esto. Puede ser un tobero, puede ser un tobiano, puede ser un overo o puede ser un chorreado. Todos son pintos, pero es que la gente sigue confundida. Hablamos de un ideal. Bueno, no hay un ideal. No puede haber un ideal porque a Puni le gustan los overos, a mí me gustan los tobianos, pero son pintados. O sea, tienen un frente en común que es pintado. Y algo que yo digo... Sí, pero son genes muy diferentes. Una cosa que yo digo... Ahí le iba. En el ibero, en el costarricense de paso y en el pinto costarricense, 2 más 2 todavía nos cuesta sumar los 4. Puni, dígame que estoy equivocado y se lo acepto siempre. No, señores, cogemos una yegua, por eso nace el apéndice. Podríamos hablar un montón de cosas. Sí. Por eso nace el apéndice, porque una yegua pinta con un caballo pinto. Pueden hacer un tordo. Un tordo. Un tordo tal vez no, pero. Ese gen Grey. Pero sí pueden hacer un animal castaño. Castaño, negro. De capa sólida, sin tener pintas. Y se da, y sigue siendo. Y entonces, ¿qué pasaba con ese caballo? Lo desechamos. Tordo no, porque ninguno de los padres tiene tordo. pero digamos, sí es cierto que de repente un animal sin ser pinto puede tener la posibilidad de dar pinto, ¿verdad?
pero y se dio, ¿verdad? Y se dio, y yo no voy a citar aquí nombres, pero se dio, y entonces me dijeron, don Oscar, wow, tiene usted razón. Le digo, no, es que no es que yo tenga razón, es que es normal. Les dije, por una razón. Le digo, vea, señores, usted coge una vaca Holstein y coge una vaca Jersey, y entonces usted coge esa vaca Holstein y le pone un toro, usted tiene un 98% de que usted sabe lo que le va a dar. Y tal vez un poquito más, digo, porque usted quiere grasa, usted quiere proteína, usted quiere un montón de cosas. En la otra quiere un poquito más de grasa, quiere más de volumen, porque son razas que tienen muchos años de existir, son genes muy, pero muy fijos, muy plenos. Nosotros todavía no los tenemos, nos pueden disparar para muchas partes. Y entonces al dispararnos para muchas partes hay que tener. Y así pasó, y bueno, ahí sabemos. Pinto con pinto, muchas veces no nos da pinto. Sí, exacto. Sí. Lógicamente, cuando digo que un caballo sin ser pinto puede dar pinto es dependiendo de con qué lo cruzamos, ¿verdad? Sí, hay un pero no necesariamente porque los dos padres sean pintos quiere decir que la cría tenga que ser pinto. Hay un caballo que yo pues no vamos a entrar en comercio aquí, ¿verdad? Pero que ahí me han preguntado, y que la gente siempre son mal pensados. Un caballo que da mucho pinto es Cocles. Don Ramiro Fernández, que lo padrió mucho. Don Ramiro Fernández, yo le registré por lo menos 3, 4 potros pintos. Yo recuerdo de un costarricense de paso que era buenísimo. Por cierto, antes citaste al doctor Ramírez Beirut y a su familia, grandes amigos míos. Tengo que enviarles un caluroso saludo a los gemelos, sobre todo. Siempre hemos sido buenos amigos desde que éramos jóvenes. Hace ratillo. Hace ratillo, sí. Además tengo que decir que la cría propia de Corceles del Sol es totalmente basada en el criadero de ellos. En lo personal creo que ellos juntaron las mejores sangres del costarricense de paso en su criadero. Por muchos años compraron los mejores vientres de las mejores líneas. De hecho, dejaron casi Tilarán sin caballos. Y ese criadero es espectacular. De ahí salió Decano, el semental que fundó mi ganadería. Usted sabe que ellos tuvieron el Apolo. Y tuvieron a Trianero, tuvieron el Apolo II y tuvieron yeguas espectaculares. Pero bueno, iba a citar justamente un hijo de Trianero, el Cisne. Caballo Chele, que fue campeón nacional. Ahí está la centenaria. Exacto, hijo de la centenaria con Chanero. Ese caballo tuvo varios hijos pintos. ¿Verdad? Sí, porque recordemos que ahí está Yo no sé si será cierto, yo he escuchado que por ahí Centenario traía por el lado materno el Chanchito, y que el Chanchito traía una influencia de pinto. Y el Chanchito era un peruano que había traído don Carlos Peralta hace montones de años. Pero ahí está esa parte, la yegua la centenaria, que era hija, yo conocí a la mamá de ella, una yegua peruana que tenían allá en Volcán, en el sur. Y de ahí viene esa yegua, inclusive usted ve... Una yegua chorreada. Ahí están las fotos en la oficina de don Juancito González, otro grandísimo amigo que tiene que ver con la formación de mi criadero. Ahí Juancito en la barbería tiene las fotos de no sé si es Víctor Julio, cuando va montando, siendo un chiquito. Montado en la centenaria. Sí. Y él chiquitico, no llegaba ni a los estribos. Y aquella yegua con aquel brazo, una cosa... Todo el mundo decía que él ganaba ahí en el Campo Ayala, es esa foto. Y no me pregunte quién era. Yo no sé si era Julio o era Víctor, pero eran los gemelos, ¿verdad? Era Víctor, bueno. Sí. Y entonces ahí todo el mundo... Julio después hizo campeón, pero al Cisne, al hijo. Sí, porque una de las cosas que sí hay que decirles acá ya, el doctor Ramírez ya murió, yo a él le debo prácticamente mi vista, ¿verdad? Porque él fue quien me operó y me ayudó. Y el doctor Ramírez... Un gran profesional en el campo de la oftalmología. Increíble. Y el doctor tenía una de las cosas que yo siempre le admiré. A él le gustaba llevar sus caballos. Y él decía... sí, Juancito se los montaba, pero el que los metía a la feria era él. Igual los hijos, exacto. Él siempre fue del criterio de que los caballos eran para disfrutar los usos. Sí, exactamente. Y eso, el doctor llegaba y decía... Oscar, claro, obviamente. Recuerdo cuando fue a ganar en la escuela de ganadería con Chanero, la primera vez cuando fue campeón adulto y que le ganó el elegido. Pero es que el doctor Puni, no sé, estaba muy jovencito. Pero seguramente. Para muchos eso fue como... No, fue fatal. Una decisión muy polémica. Pero fue fatal porque el caballo no le dio una vuelta. Ahí yo respeto al doctor Jorge Fernández, a quien le mando un abrazo. Él fue el juez, pero el doctor llegó y gana el campeonato adulto. El doctor Ramírez y coge el caballo y lo corre. Y lo chorrea y lo juega. Por todos los callejones. Ahí se ven las fotos donde lo va meneando. Pero es algo monstruoso de la felicidad porque el doctor era un muy buen jinete.
¿ok? Ay, es que ese caballo. Y cuando vienen por los 5 minutos para el campeonato, no se acomodó el caballo. Y elegido, que lo montaba Charlie, Seguro se le acumuló el ácido láctico y el caballo le costó salir. le costó. Y Charlie llega con el elegido, Charlie, que era, yo le hablo a la gente, Charlie era así, Charlie hermoso. Hellman. Sí, hermoso, ¿verdad? Y Charlie se montaba en aquel caballo elegido y era el tiempo que fuera que yo no perdía un tranco, punto. Yo vi a Charlie ser campeón en Bonanza en el 86, Usted creo. es viejo, usted es viejo también. Es que fíjate, Oscar, que yo desde chiquillo, papá me andaba en esas ferias y recuerdo que el 86 yo tenía, imagínate, en esa época tenía 9 años, yo soy del 77. Y vi ganar, no sé si fue 86 o 87, yo creo que fue el 86. Y lo vi ganar con aquel caballo que era sacado de ellos, pero lo tenía don Roger Bravo. Hércules. El Hércules. También que juega Nixon. Ajá. Y compitió contra Tacaní, que era de ellos, y Tacaní lo montaba Giovanni Hellman. Ujú. Y yo me acuerdo porque papá, desde ese entonces, íbamos a las caballerizas de don Guillermo Hellman. Nosotros le habíamos comprado un hijo de Malquerido, caballo que se llamaba Ojo de Vidrio, y ahí teníamos una yegua valla que nos montaba Giovanni. Entonces, desde esa época andaba yo ahí metido. Por eso es que me hice tan fiebre para los caballos. Porque sí, al igual que vos, ando entre las patas de los caballos de chiquitillo. Como dice el podcast, tenemos gusto de yegua, ¿verdad? Nos gustan los caballos. Oscar, pero háblame por favor un momentito antes de que se nos acabe. Ya llevamos 1 hora de programa. Y bueno, quiero que le contes a la gente cómo fue que se dio eso de que comenzaste a narrar, a dirigir todas las actividades en Costa Rica. Vos has hecho de todo. Topes, ferias, subastas, actividades de bien social, te conocen todas las juntas de desarrollo de este país, conoces a todos los creadores de todas las razas de este país. ¿Cómo se dio esa faceta? Usted tocó ahora una faceta y que yo le agradezco más bien a este podcast para decirle, porque la gente que está en sus casas y todo que nos están escuchando no lo saben. Yo tengo un antes y un después, como lo hablamos de profesor ahora, pero de mi ojo. Yo siempre me dediqué a montar a caballos, toda la vida. Desde muy chiquillo empecé a montar a caballos y de una u otra forma cogía un micrófono, iba, animaba una fiesta, animaba unas carreras de cintas y todo. Ahí lo hacía, pero hobby, ¿verdad? Cuando viene mi accidente, que eso fue ya hace casi 30 años, cuando viene mi accidente de mi ojo, yo tengo que hacer lo que era mi hobby, formarlo, hacer práctica. Bueno, yo llego, recuerde que yo hago gran campeón a Chanerito y se me vuelve a caer. Del doctor Marín. De don Mario Marín. Don Mario Marín, en San Isidro de Heredia. Era hijo de Chanero. Sí, hijo de Chanero, y con claro. la comparsita. Y se me disloca el lente ocular. Y otra vez para Colombia, otra vez a operarme. Pero cuando yo llego a Costa Rica, el doctor me dice, Oscar, que usted no puede montar a caballo. Pero ¿qué hace uno? Yo tengo mi familia. Esa ha sido tu vida. Y hay que pagar casa, hay que pagar luz, hay que pagar muchas cosas. Bueno, y entonces sigo en eso y me vuelvo otra vez a montar a caballo. Por eso a mí la gente me dice, mi ojo me ha costado un ojo de la cara. Porque tuve que volver a hacerlo. Bueno, pero esa parte, lo que antes era para mí un hobby, se convirtió en mi modo de vida. Entonces ya me metí más, inclusive vea que el caballo iberoamericano, estamos hablando, ahí se hablan del 93, 94, no, hay que hablar desde el 89, que es cuando empieza Gustavo Fallas, empieza a hablar de eso. Ya hacíamos actividades, ya se hacían exhibiciones, ya se iba montando. Hasta el 92, 93 se forma la asociación como tal. Y lo mismo en el caballo costarricense de paso. Íbamos a exposiciones, tanto la Escuela de Ganadería, como Guapires, como el Campo Ayala, y ahí le pedían a uno que si les podía ayudar, y entonces uno iba y lo hacía porque a uno le gustaba o le gusta hacer eso. Claro, porque habían personas que no se sentían, personas que estaban de cierto tamaño, que ya decían, el caballo costarricense de paso nos queda un poquito chiquito, y querían un animal con las mismas características, pero un animal con un poquito más de cuerpo, mayor volumen, y con la elegancia del caballo español, y ahí se da. Y eso. Bueno, Oscar, y empezás a narrar actividades y después eras el presentador de todas las ferias en Costa Rica, de todas las razas. Sí, claro. ¿Cuántos años narrando? ¿Cuántas ferias tenés? No tengo ni idea. Esa es una anécdota que tengo con un
periodista ahí que llegó y me dijo, porque hay ciertas personas por ahí que dice el tope número no sé qué y el otro. Entonces llegó un periodista ahí muy conocido en Costa Rica. Yo sé que él me está viendo y toda la historia, pero para que no. Me dice, don Oscar, ¿usted cuántas exposiciones? Ni idea. Yo nunca en mi vida. Lo único que le voy a decir, Puni, y esto para que usted lo grabe y ahí en su programa. 26 de diciembre de 1976 es gran campeón pinturero. Entonces se acordaba llevar el gran campeón y la gran campeona al tope nacional, se desfilaba. Ese caballo lo hicimos gran campeón en el 76. Pinturero, me está hablando del caballo español. No, el caballo costarricense de paso de don Jorge, Fonseca Tortosa. Perdón. Entonces, don Jorge me dice, Rey, llevemos el caballo. Le digo, sí, don Jorge, llevamos el caballo, pero usted lo monta. Y le digo, no se preocupe, don Jorge, porque don Jorge ya era un señor, ¿verdad? Y entonces le digo, no, me dice, cabe, pero montaba muy bien don Jorge montaba jinete. Entonces llevamos el caballo y el tope se hacía en Avenida Central. Entonces ahí sí le voy a hablar y no tengo ningún problema. Era Noti 6 y estaba Farideh Nasrallah y Inés Sánchez. Ajá. Eran las que Inés estaban. Sánchez de Revuelta. No, la otra Inés, la otra muchacha así de pelo. Ok. Y entonces estaban ahí y estaba Álvaro Coto, Pacheco, el hermano de Fito Coto. Y cuando vengo yo caminando, saque pluma, tengo 16 años, ¿va? 17, exactamente. Vengo caminando y vuelve y le dice a Farideh, le dice, no, préstame en el micrófono. Y dice, aquí está, dice, la primera transmisión. Esa es la primera transmisión que yo hago en vivo en los bajos de la Monumental. Ahí estaba Noti 6. Y desde entonces todos los topes nacionales. Después de ahí todos los topes. Sí, claro. Y siempre y has trabajado para todos los canales, ¿no? Sí, gracias a Dios he estado en el 7, he estado en el Canal 4, que fue que iniciamos con Cañero y con Luis Fernando Crespi hace montones de años. Después viene Canal 13 con don Leonardo Perucci, también en el 7, con Alberto Reina, que me tocó hasta transmitir 2 o 3 veces el carnaval y toda la historia. O sea, ¿Corridas de toros? Sí, eso primero que nada. Okay. Inclusive la persona que yo tengo por acá, que eso la gente hoy día lo digo y me suelto a hablar y a decirlo porque yo nunca he hablado de Oscar Rey. Más bien le agradezco nuevamente, Puni. Hay un señor que se llama J, que es el que pierde el control. Entonces estamos en Canal 2. Y entonces Elizondo, que es el que hace el grupo de Pierde el Control, tenemos el grupo ahí que estaban, Franklin y todas las historias, pero hay una jovencita que se llama Mauren, ella se llama Mauren Salguero. Mauren Salguero, la ¿verdad? tía. La tía. Conocida así por un programa muy famoso en Costa Rica donde ella participaba y su personaje era la tía. Y la tía, una persona con un carisma, con una calidad. Sí. Entonces llegamos y estamos ahí, me dice Oscar, ¿qué tirada? Dice, le digo yo, ¿cómo qué tirada qué? Me dice, don Oscar, ¿es que qué hacemos? Le digo yo, eso en Canal 2. Le digo yo, pues ahí la tía la podemos meter con los toreros improvisados. Ella tenía un personaje que se llamaba Shampoo, que ella andaba así, toda con una peluca toda llena de piojos y todo, pero era un personaje de ella muy linda. Y entonces le digo, metámosla, por eso es que a la tía en Zapote y en las plazas la adoran. Claro. Porque ella se involucra y con su carisma se involucra con ese grupo. Ahí nace. Y ya en ese momento, entonces, don René Barbosa, que teníamos, estaba, repetelo, era Canal 6 y Canal 2. Entonces, él era periodista y yo no soy periodista ni nada. Entonces, compartíamos las transmisiones. Cuando un toro levantaba a alguna persona, yo le decía a René, no se preocupe, usted va por ese y yo voy por el otro, y en ese plan, y así lo hicimos. Empezamos a hacer los levantines y todas las cosas en la Plaza de Toros.
Oscar, por último quiero hablarte de una actividad que yo creo que formó una parte importante de tu historia, el Campeonato Nacional de Trotadores. Señoras y señores, yo quiero que ustedes sepan que el responsable y el inventor del Campeonato Nacional de Trotadores, lo que ahora son los caballos bailando en la tabla en Costa Rica, el que comenzó a hacer ese tipo de competencias, a crear los primeros reglamentos, a convocar a la gente a que formara parte de esta actividad, que tuvo un éxito rotundo, fue el señor Oscar Rey. Don Oscar, háblenos un poquito de esa actividad como para cerrar un poquito. Es muy bonito, tu Puni. historia. Usted conoció, bueno, ahí está, don Félix Rodríguez, ¿verdad? Don Félix tiene un primo hermano que ya murió, se llamaba don William Paniagua. Entonces yo iba a Nicoya, a la finca de don Guillermo Severino, y en aquellos polvazales veo un caballo que viene atravesado, un picatabaco. Entonces que viene atravesado, y le decía yo a don William era un hombre que montaba así como don Félix y como Orman. Entonces le digo, don William, écheme ese caballo para allá. Entonces lo echaba para allá y lo acababa y lo recogía y empecé a ir y decía yo, qué bonito agarrar ese caballo, hacer una tarima, hacer una tabla y meterlo y ponerlo ahí, hacer un reglamento. Ahí me nace para mí hacer y el micrófono debajo. Y el micrófono debajo, y ahí me nace a mí empezar a hacer. Entonces hago un reglamento que hoy día puede tener casi 30 años de existir y sigue siendo el mismo. Nadie lo ha podido variar ni cambiar. Inclusive don Juan Radurán, a quien yo sé y sé que me está escuchando, llegó y me dijo, porque él tenía Volcán, cuando empezamos las competencias, me dice, Osquita, mira, pero ¿cómo es posible que pongas 2 minutos? Le digo yo, ¿cómo, Juanra? Le digo, pero usted me está diciendo eso a mí. Juanra, mi hermano del alma, que lo acabo de salvar allá en Venecia. Me dice, Osquita, sí, pero es que 2 minutos es muy poquito. Digo, no, Juanra, no, hombre, 2 minutos se hace una eternidad ahí arriba, en el silencio de la gente. Pero vino una competencia en Zapote. Le digo, Juanra, ¿usted nunca iba a competir? No, y fue a la competencia. Y llegó con Volcán. Y cuando se le suena el pito, se le salió el caballo. Por cierto, nunca se me olvida, eso fue en Zapote. Sí, es que son 2 minutos donde el caballo tiene que ir perfecto y no salirse de su ritmo. Y llegó y terminó la competencia y llegó y me dice, Osquita, deme la mano. Y se lo felicito. Y si yo creía que era muy poquito tiempo, le digo, son eternos, son los 2 minutos más largos y más si es un caballo repicador. Entonces, claro, nació, hicimos un campeonato. El derroche de energía es mucho mayor. La energía y la firmeza. Hicimos el campeonato, bueno, vino la pandemia fue la que nos cayó, tuve que cerrarlo todo. Empezaron mucha gente a meterse con otro tipo de caballos, con otro tipo de competencias. Más tirando al caballo bailador de México. Y me ha tocado, inclusive una vez lo hablamos, Puni, igual que usted, yo tengo muchos amigos mexicanos y llegué y les dije, señores, es diferente, es totalmente diferente lo que es el caballo bailador al caballo trotador nuestro, muy, muy diferente. Coger un caballo, aquí se hicieron muchas fechas del campeonato nacional y yo recuerdo estas instalaciones que no cabía una persona, ¿verdad? Se llenaba absolutamente, teníamos que poner una gradería aparte y se llenaba. Y esas son y la cantidad de participantes eran como ver la nacional. Sí, exactamente, así era. Había más de 30 caballos aquí cada tiro. Sí, claro, eso. Y la calidad de caballos. La calidad. Y hoy día ya eso... Recuerdo que la última fecha siempre clasificaban 3 y aquí tuvieron que clasificar como 8 o 6 caballos porque era tal la calidad y la cantidad que era una injusticia no clasificar al 4º, 5º, 6º lugar. Sí, yo y después ahí me atreví a hacer, inclusive ya un señor por ahí, don Jorge Gutiérrez Antonini, que en paz descanse, llegaba y me decía que para qué... que porque yo tenía los jueces que tenía, y le digo, no, Jorge, mientras yo exista, voy a seguir haciéndolo. Y soy la única persona o el único grupo que nos dimos el lujo de formar un poco de jueces de realmente que conocieran. Yo le puedo hablar nombres que hoy día están por ahí, pero que saben. ¿Cuántos jueces formaste? Por lo menos 15. Por lo menos 15. Y todavía andan. Y ahí están. Ya después algunos se desligaron, ¿verdad? Pero con muy buen conocimiento, gente que saben exactamente. Oscar, y además has participado en todos los programas que han inventado sobre periodismo acerca de la hípica
Como dije antes, eventos en todos los pueblos de Costa Rica. ¿Cuánta gente has conocido gracias al mundo de los caballos? Sí, yo le debo todo a los caballos, todo, inclusive mi hija y mi hijo, que mi hija que es profesional y todo, yo no tengo nada con qué pagarle a Tatica Dios lo que me ha dado toda la vida, y eso me sirvió siendo una persona que así, con poquito estudio, lo que sea, trascender fronteras, Panamá, Nicaragua, Honduras, ahora México, los hermanos mexicanos. Es increíble el apoyo que he tenido con ellos, y de verdad que eso lo llena a uno de satisfacción, pero mucho. Le debes tu vida a los caballos. Todos los caballos. Y un día me dijo, ya murió también don Carlos Peralta, me dijo don Carlos Peralta, me dedicaron, eso fue en el 2008, me dedicaron a feria, la copa. Y entonces me entregaron una placa y estaba Alberto Solórzano Baquit, estaba Héctor Muñoz y don Carlos Peralta, que paz descanse don Carlos. Y me entregaron directivos una de Azcacopa en ese momento. directivos. Y me dice don Carlos Peralta, Osquita, yo quiero hacer una pregunta, dice, y casi me hacen llorar. Me dice, ¿y usted qué le gustaría? Y dice, si hubiera otra vía, ¿usted qué haría? Y don Carlos, jamás, digo, si yo, digo, me gustaría volver otra vez a vivir, pero con el conocimiento que tengo hoy de los caballos, digo, seguiría siendo caballista. Y sin el problema del ojo, Y sin el el ojo. accidente del ojo, para poder seguir montando. Sí. Oscar, bueno, una pregunta que no puedo dejar de hacerte. ¿Qué papel juega tu familia? ¿Qué papel juega Jenny y tus hijos en la vida? No, doña Jenny es una persona de la cual conocí hace muchos años, de verdad, muchos años. Ella es una persona maravillosa, de verdad. Usted sabe muy bien, Puni, la gente no lo sabe, doña Jenny, pues ella tiene su familia, yo tengo mi familia, ella tiene 2 hijas, a las que yo amo sobre todas las cosas, y yo tengo mis 2 hijos, y hemos tenido una relación por muchos años, de verdad, al menos ustedes. Una gran mujer de ella. Sí, y ahí está. Nosotros la queremos mucho, mi familia. Y le gusta, bueno, ella los ama, y ella sabe. Hoy venía para acá y me dice, Dios libre, no me salude a su tata, a su mami. Yo, sí, yo le digo a Puni, por supuesto. Pero ellos siempre te han ayudado, te han acompañado en el mundo de los caballos, siempre han sido un soporte, o más bien... No, de mi familia, nadie, solo yo. Doña Jenny me acompaña, ¿verdad? Porque ya nos conocemos a través del tiempo y toda la historia, entonces hay un ligamiento ahí y seguimos. Pero al menos mi hija le encantan los animales, le encantan los perros. No, pero me refiero en que sí te han apoyado toda la vida en tu sí. actividad. No, o sea, ellos saben. Más bien ellos deben de estar también agradecidos al mundo del caballo. Sí, no. Más allá de que ellos no sean caballistas, Sí, exactamente. sí saben lo importante que han sido los caballos para sus propias vidas, para sus estudios, para su formación como seres humanos. Así es, eso indiscutiblemente. Mi hijo, yo vivo con mi hijo y ahí está Mauricio, pero sí, no, ellos saben exactamente, nunca hemos tenido, ellos saben que esa es mi vida, mi pasión, y que posiblemente muera en las patas de un caballo. Bueno, Oscar, yo quiero agradecerte, es nuestro primer programa. Nos extendimos un poco más de la cuenta, tamaño poco, pero es que es muy difícil poder conversar con este señor y dejar de escucharlo, interrumpirlo, porque aprendemos mucho, mucha historia detrás de Oscar. Bueno, espero, amigos, les haya gustado nuestro primer programa, y estaremos tratando de traer invitados de la altura y el lujo como lo es don Oscar. Muchas gracias, Oscar, por todo tu trabajo. La Hípica Nacional te debe mucho también. Y bueno, yo a nombre de todos te doy las gracias, y quiero también darte un pequeño obsequio de parte de Con Gusto de Yegua Podcast, un recuerdo para que tengas aquí como nuestro primer invitado de nuestro primer programa. Y bueno, muchas gracias, que Dios te bendiga. Pero hay un problema, porque yo creo que esta gorra yo no me la voy a poder poner, ¿verdad? Esta gorra la voy a poner en mis trofeos, ¿verdad? De acuerdo. ¿Por qué Con Gusto de Yegua? Que imagínate, porque amamos los caballos como las yeguas. Definitivamente lo llevamos en la sangre, nuestra pasión. Así como todos ustedes sabemos que son amantes de los caballos. Muchas gracias por estar con nosotros, y nos vemos en un próximo programa.
sol y la montaña, en la pista y el corral, nace un canto de nobleza del caballo nacional. Una historia rica y vasta, de pasión descomunal, de un amor que no se gasta, de un legado sin igual. Con gusto de yegua venimos a cantar.